Hay una escena en una película de Disney en donde el conejo le dice a Alicia en el País de las Maravillas, bueno, no el conejo, era el... Bueno, no recuerdo qué personaje era. El caso es que le pregunta un gato loco, me parece. Le pregunta a Alicia, ¿qué camino debo de tomar? Y entonces la respuesta es, pues depende a dónde quieres llegar. Y esta respuesta tan sencilla la podemos aplicar en todas las tareas, en todos los ámbitos de nuestra vida, porque hay muchos caminos, y decía la frase de una tienda muy famosa, todos los caminos te llevan a, así como todos los caminos te llevan a Roma, decía también la frase. ¿Y a dónde quieres tú llegar? ¿De qué manera quieres llegar además? Porque la vida nos va a poner frente a circunstancias que van a ser inesperadas. Algunas serán como las esperamos, pero aún aquellas situaciones que son como esperamos nos van a dar la posibilidad de tomar un camino distinto. ¿Qué es lo que condiciona nuestra historia? La circunstancia, la opción de caminos, una combinación o nuestra decisión respecto a la situación de tomar una decisión y de tomar un camino. Podemos quejarnos de lo que nos pasa, podemos agradecer, de hecho hay que hacerlo porque eso es lo que nos permite crecer, pero muchas veces nos vamos por el lado de la queja y tratamos de avanzar por el camino encontrando hacia dónde ir, pero nos vamos quejando y vamos renegando de lo que nos pasa. Hay que encontrar ese punto en donde nuestra decisión sea una decisión junto con Dios, para que entonces tomemos el camino adecuado. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Cavazos y me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Muchísimas gracias por su confianza y por acompañarnos en cada uno de los episodios, compartiendo experiencias y testimonios de vida de cada uno de nuestros invitados. Muchísimas gracias a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio, Base 3 Estudio, nuestra casa productora. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos en redes sociales, Cuarto Piso con Armando Cavazos, Facebook, en Instagram y también las redes sociales de un servidor, Armando Cavazos R en el Instagram, Armando Cavazos en el Facebook y en el Twitter. Me da muchísimo gusto recibir en este episodio a un buen amigo, Eric Carmona. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Armando. Muchas gracias por recibirnos. Encantado. Oye, Eric, tú tienes 35 años. ¿Es correcto? ¿Cumples los 36? En diciembre. Del 2022. Sí. Es decir, prácticamente este año te la vas a llevar con los 35. Sí. Y empezando el 2023 ya vas a estar más cerquita del cuarto piso. Sí, es correcto. ¿Qué haces actualmente? Bueno, mira, hago varias cosas. Yo tengo formación de ingeniero por la facultad y una maestría en Relaciones Internacionales. Entonces, uso mis conocimientos de ingeniería y vendo, por ejemplo, equipo de energía solar, equipo de bombeo, videovigilancia, control de acceso. Hago varias cosas, honestamente. Ha sido una enseñanza de la vida. Entonces, también vendo, por ejemplo, en e-commerce, algo de material médico. También colaboro en una asociación civil, Construyendo con Carácter AC, entre otras cosas. Pero, si me permites decirlo, honestamente, mi negocio principal es compartir la palabra de Dios y compartir fe. Realmente eso es lo que más me llena y lo que más me motiva. Todo esto que realizas lo hablamos en el momento presente. Okay. Pero vamos a trasladarnos años atrás. Claro. ¿Cómo era la vida de Eric en la niñez, en esa transición a la adolescencia, a la juventud? ¿Qué pasa en aquellos años en tu vida? Híjole, es toda una historia, pero para eso parece que estamos aquí, ¿no? Así es, adelante. Mira, voy a tratar de hacerlo breve para ir así como que recapitulando y luego si quieres ya podemos tocar el tema que tú gustes. Mira, me tocó una infancia un poco ajetreada. Me tocó en mi infancia, soy el segundo hijo de una serie de 4 hermanos. Mi hermana mayor Areli, yo, Edgardo, Itzel, mis padres, Raúl y Blanca.
Ellos, bueno, desde sus primeros años de matrimonio, pues tuvieron algunas diferencias y eso causó pues, que se separaran, etcétera. Y nos puso a mis hermanos y a mí en una situación vulnerable que para el año 99 se convirtió en que pues nosotros, mis hermanos y yo, fuimos a estar bajo el resguardo del DIF Nuevo León. Y unos años después, bajo la tutela de Casa Paterna de la Gran Familia, que está en la carretera nacional. Ya para ese entonces, pues bueno, ya habíamos tenido dificultades económicas, una serie de dificultades que yo solo puedo atribuir a la gracia de Dios, el que la hemos ido librando en el camino. No te miento, así de paso, cuando yo estaba en la primaria, de hecho fue el verano del 99 que yo iba a pasar a primero de secundaria. Aunque mi mamá era maestra, yo realmente no tenía certeza de si iba a entrar a la secundaria. Y ahorita, bueno, gracias a Dios, pues terminé maestría. Tuve oportunidad de entrar al doctorado ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, pero sentí que ya era más importante dedicarme a ejercer laboralmente lo que ya traía. Y bueno, eso fue hasta que en la Gran Familia 2006, más o menos, 2005-2006, ya estaba a punto de salir. Tuve una oportunidad muy padre junto con otros 25 niños por parte de una asociación civil donde colaboro Construyendo con Carácter AC por parte de la licenciada Patricia Villarreal, y nos enviaron a Estados Unidos a 25 jóvenes a Indiana por medio año. Fue una experiencia que nos cambió la vida. Honestamente, cuando yo estaba ¿cómo se llama? En la prepa, mi último semestre, mis compañeros decían, Eric, ¿cómo? O sea, tú eres el del orfanato, ¿cómo que te vas a ir a Estados Unidos a vivir 6 meses? Y yo, sí, ya lo verán, ya lo verán. Y ellos me decían, oye, pero queremos que te gradúes con nosotros. Y yo le dije, no, I'm sorry. Va, y yo me voy. Y no estábamos seguros si se iba a hacer o no, porque era algo inaudito. Pero finalmente el tiempo se dio y llegó el mes en que pues ya todo estaba listo, nos fuimos de viaje, regresamos. Esa experiencia cambió mi vida en varios sentidos. Una, porque en ese momento yo no tenía oportunidad de viajar. Y otra, porque eso me contactó con personas que me abrieron puertas muy fuertes, que hasta hoy soy beneficiado por ello. Pero antes de aburrir, no sé si quieras que en algún punto nos paremos o le continúo. Vamos como a los 18. Algo aquí importante es cuando a ti, me voy a ir así como en momentos, cuando a ti te separan de tu casa, sí, en la primera etapa, no estabas junto con tus hermanos. Los ponen por separado. Hubo ahí algo que no te había platicado, ni en ocasiones anteriores, hubo un detalle, que el día que nos separaron yo lloré mucho. Yo creo que era el que más lloraba, porque esa noche, no, hombre, la recuerdo perfectamente. ¿Cuántos años tenías? Yo debía tener 12, creo que ese diciembre debía cumplir 13, y estaba a punto de entrar a secundaria. Fue en el verano del 99. Y lo que pasó es que cuando nos llevaron, básicamente la policía es la que se encargó de llevarnos a las instalaciones del DIF. El DIF resolvió que mi hermana, que era mayor, tenía 15 años, debía estar en un albergue que era para mayores de 15 y los menores de 15 estábamos en otro albergue. Y ese albergue está en San Pedro, en Corregidora de Vasconcelos. Hay una propiedad del DIF que ahorita es un gimnasio. Esa noche a mí me tocó ser la cabeza de la familia. Mi hermana siempre había sido la fuerte, la que tomaba las decisiones, súper pujante, la que se encargaba de que hubiera comida. La verdad, admirable hasta el día de hoy. Ella ahorita trabaja en el Poder Judicial de la Federación, porque es psicóloga. Y creo que lo hace bastante bien. Felicidades, de hecho, por cierto, Arely. Pero ese día fue muy quebrantado para mí, porque yo me sentía completamente desprotegido. No solo porque ya no estaba en mi casa, sino porque mi hermana, la mayor, no estaba. Arely era como que la que nos resguardaba a todos. Y me sentía responsable de mis hermanitos, que éramos Itzel y Edgardo. Pero sí, así fue. Nos separaron en dos. Una a mi hermana y en la otra a nosotros. Y en este tiempo que luego se vuelven a reencontrar en Capullos. No, fue en Gran Familia. En Gran Familia es cuando se reencuentran. Capullos fue en el que yo estuve. Gonzalitos, de hecho, se llamaba antes de que se formara Capullos. En Gonzalitos era donde yo estuve, que es ahí en San Pedro. Y sí, así es. Y luego, en este tiempo, Eric, y este es un punto importante, yo decía al principio que andaba ahí confundido si a Alicia le había dicho el gato, el conejo. ya verifiqué y fue el gato. Ok. Pero para mí es muy importante este punto porque marca un momento de tu vida, como a muchas personas nos marcan ciertos momentos. Y entonces tú lo decías, tuviste que tomar fortaleza, es decir, tenías que tomar decisiones. De un camino que era inesperado, sí, porque independientemente de la problemática que ustedes veían, que ustedes sentían,
pues no esperaban ese escenario. No, no. ¿Cómo marca esto en tu vida? ¿Qué pasa con Eric en esos años? ¿Hubo resentimientos? ¿Hubo manejo de emociones? ¿Cómo lo viviste, Eric? Híjole, fue un tiempo de mucha confusión. Yo honestamente, a mis años, pues no era pues ya no era niño, pero tampoco era adulto independiente. Entonces, a tener que entender que dependes de alguien más que ni siquiera son tus papás, es complicado para un niño. Y es complicado el no entender ni siquiera la implicación que va a tener en tiempo y en el impacto que va a tener en tu vida. O sea, no comprendes nada, estás como, no sé, venado flachado, haz de cuenta. Andas así como que nada más sobreviviendo. Sin embargo, hubo mucha gente muy valiosa en el camino. Por ejemplo, el doctor Morton, no sé si lo conoces, que fue director en el DIF, a la licenciada Rosanelli, en otro momento La Gran Familia, diferentes encargados como Leo, Arriaga, Ociel, Lili, que fueron gente que te daba más de lo que les pagaban por hacer, ¿sabes? Entonces te ayudaban como que a entender qué estaba pasando, y entre las actividades del día y las diferentes cosas que había que hacer, se te olvidaban a veces los problemas, ¿sabes? Entonces, dentro de todo, fue bastante bueno el trabajo que hace el DIF con todo su equipo de psicólogos, etcétera, porque te ayudan como que a estabilizarte. Porque sí es bastante, como que, mira, para empezar, Armando, cuando yo tenía 12 años, y yo creo que de chiquito, tenía una forma como que me gustaba salir de paseo yo solo. De hecho, hay una historia cuando estaba chiquitito. Un poco vago, dicen. Algo así podríamos decir, no quería usar esa palabra, pero básicamente cuando tenía como 5 años o 4 años, yo me iba en mi moto de pedales atrás del camión de la basura. Y entonces alguna vez me perdí y claro que trastorné mi casa como por mediodía. Luego después cuando era más grande, pues me iba en la bici y agarraba rumbo. Entonces, después cuando llegas al orfanato, te das cuenta de que ya no tienes esa libertad. Estás limitado a una área, dependes de permisos si vas a salir y como que todo cambia. Pero creo que todo fue para bien. Honestamente, recapitulándolo, creo que todo fue para bien. ¿Y en qué momento, bueno, ya llegas, ahorita voy a dejar esa pregunta, claro. llegas a este punto en donde tienes el viaje Sí. y transcurre el viaje, regresas, ¿qué ocurre a tu regreso? Mira, finalmente del DIF y mi hermana en estancia temporal nos unen en Gran Familia en el 2001, si mal no recuerdo. Yo ya estaba en segundo de secundaria, luego termino tercero de secundaria, ahí hago mis 15 años más o menos, había un 15 años anual para todos los chicos en la Gran Familia, y ese año también pues ya entró a la prepa. Entrando a la prepa decidí una prepa de 3 años porque yo no sabía si iba a estudiar carrera después. Dije, bueno, por lo menos me aviento una técnica en sistemas, me gustaba, y al final de los 3 años, bueno, en el último semestre, que estamos hablando de 2005, viene esta oportunidad de este viaje. Y entonces había que decidir varias cosas. Por ejemplo, había que decidir si no me iba a graduar con mis compañeros de generación. Eso me dolió mucho, te soy honesto, porque tuve amigos que me acogieron bastante. O sea, yo me sentía, porque fíjate, después de varios años de que yo había sido libre y vago y lo que tú, viajero, digamos, y luego después de haber estado en un orfanato donde tenías que estar guardado, o sea, no guardado en el mal sentido como una cárcel, pero estabas guardado, o sea, no podías ya decir tú. Entonces, a la hora que empiezo la prepa, otra vez empieza la libertad y empieza a haber algunas salidas con amigos. Entonces, siento que empiezo a recobrar mi estilo, o sea, mi manera lo que siento que había perdido. Y bueno, fue que fuimos a este viaje. En algún momento pues nos hacen esta invitación. Un día, yo me acuerdo antes que vi que había un señor un poco extraño que yo decía, qué raro. Tenía gestos mexicanos, pero hablaba inglés. O sea, parecía mexicano, pero hablaba inglés. Y era el director de una organización de Estados Unidos, una organización cristiana, que nos estaba preparando espacio para recibirnos. Vivimos en Indiana por 6 meses. El día que llegó el viaje no la creíamos. O sea, íbamos saliendo en camionetas porque nos llevaban en vans. Y decía yo de que se me hace que de repente nos van a hablar y regrésense. Y nada, así llegamos a la frontera y yo todavía, ¿será que nos dejarán pasar? No, pues sí. Y una de las experiencias muy bonitas, la licenciada Patricia Villarreal tenía familia en Laredo, Texas. Y fue la primera experiencia súper bien que tuvimos, que llegamos a comer a Golden Corral, ¿sabes? Porque de su familia tenía ahí, uno de los socios era dueño de ahí.
y el primo de ella. Y entonces desde ahí dije, esto va a ser un cambio en mi vida. ¿Has probado Golden Corral? Las carnes así muy gruesas que preparan Alguna en vez, Laredo. sí. Bueno, de ahí dije, como que todo empezó. De ahí en adelante fue súper bonito. Viajamos por carretera y nos tocó un día de nieve. Fue la primera vez que yo vi El nieve. traslado fue en En vehículo. vehículo. Y estuvo súper padre. Y luego cuando estuvimos allá, fueron 6 meses de muchas cosas diferentes. Súper diferentes. O sea, súper, No, súper. no solamente el idioma. No, me refiero a que la manera de tratar, o sea lo que sea, en los orfanatos hay un conflicto y yo creo que pasa en muchos ambientes que esa vez una competencia, por ejemplo, con las autoridades, ¿sabes? Como que todos los niños tenemos un resentimiento de que, oye, tú no eres mi mamá, tú eres mi papá, ¿por qué me vas a decir? Y se vuelve un problema fuerte, que si no sé, que, bueno, ahorita que nosotros trabajamos con niños de orfanato también, hacemos énfasis en trabajar esa área. Pero fue una de las experiencias más grandes que la gente te trataba con mucho amor. O sea, te querían dar, estaban determinados a darte. Y cuando lo recibías decías tú, esto está extraño, esto no es común. O sea, ¿qué clase de lugar es este? Aparte nos trataban como reyes, todo súper bonito. Pero luego finalmente ya cuando volvimos, después de 6 meses, que era lo que duraba el permiso, fue un tiempo un poco difícil, para mí en particular, porque yo ese año tenía que terminar mi último semestre de prepa. Tenía que mudarme del orfanato porque tenía 18 años. La gran familia fue muy generosa en ponerme en una casa de media asistencia que ellos pagaban. Y ahí en Villa Santiago. Y ese mismo año ya tenía yo que hacer muchos cambios. También iba a entrar a la carrera. Los compañeros de la prepa eran nuevos. A la graduación. Me sentía muy inestable. Fuera de lugar. Muy inestable. Pero con el tiempo, después de esos cambios, pues bueno, vinieron cosas muy buenas. Pero no sé, hasta ahí. Oye, Eric, y ya que ocurre todo esto, ¿en qué momento tienes tú este encuentro? Tú nos decías algo que haces y Sí. lo comparto en tus redes sociales. Claro. Pues compartes contenido, compartes la palabra de Dios, Sí. reflexiones. Pero ¿en qué momento llega esto a ti? De sentir este compromiso con Dios. Sí. Porque efectivamente en tu historia podría ser todo lo contrario. Sí. Y lo digo como una referencia, porque podríamos hablar de una historia de un Eric delincuente, a lo mejor ya ni siquiera en este plano terrenal. Claro. Pero tú fuiste por un camino que, ¿en qué momento te encuentras con Dios? ¿O Mira, durante todo el camino ya andabas ahí? No, mira, fíjate. Yo recuerdo haber tenido encuentros con Dios desde muy chico. Yo me acordaba me acuerdo que cuando era muy chico yo decía, híjole, Dios me está viendo. Y yo me metía abajo de una cama. Me acuerdo vivamente que estaba bajo una cama y yo decía, Dios me está viendo. No me acuerdo qué estaba haciendo, pero ahí estaba ya la culpa desde entonces. Después hubo algún otro encuentro donde había pues evangelistas a veces que visitan tu casa, que te tocan la puerta y te quieren enseñar. Algunos traen libritos muy coloridos. Yo no soy exactamente de esa religión, de hecho no. Pero sin embargo sembraba una semilla de fe. Y yo veía las imágenes donde la gente era feliz. Y eso como que decía yo, ¿existirá eso? Porque sales y está el calorón y todo el mundo peleándose que por el lugar del estacionamiento y que porque te le cerraste, lo que sea. Pero en ese entonces yo, y hasta ahorita digo, bueno, aunque pareciera una utopía, es una realidad, que la Biblia lo habla, como el paraíso. Pero bueno, finalmente, te voy a ser bien honesto, mi mamá tuvo mucho que ver. Mi mamá ha sido de gran influencia. Mi mamá ha sido súper esforzada. No le quito mérito a mi papá, pero mi mamá ha sido muy esforzada. Y desde que yo tenía unos 13 o 14 años, ella me empezó a hacer énfasis en la importancia de tomar a Dios, darle lugar a Dios en nuestra vida. Y a lo largo de los años, diferentes experiencias fueron formando mi fe. Por ejemplo, tuve en la preparatoria, antes de irme a este viaje, un maestro, el maestro Juan, de la Prepa 20, que él estaba preparándose para sacerdote, pero al final de cuentas decidió no serlo, se casó, pero sin embargo era muy cercano a los cuerpos sacerdotales. Y él tuvo mucha influencia en mí porque me hacía reflexionar mucho. Alguna vez me invitó a ser sacerdote, pero no, realmente yo no tenía interés así tal cual. Pero él me influenció mucho, por ejemplo. Hubo después también este viaje, hubo algunos líderes, vivíamos con familias que dejaban su trabajo, que eran gente muy próspera, para estar con nosotros durante 6 meses. El señor Joe Smiley, que era como que el papá de mi familia. Y era muy bonito. Ellos tenían una familia de 9 muchachos, o sea, 9 hijos, incluyendo una niña.
Y eran todos así como que tú los veías tiqui, 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 En tiqui, escalera. tiqui, tiqui, tiqui. Sí. Y eran súper divertidos. Es el chiquitito Josh. Era súper, no sé, era dinamita. Todos eran dinamita. Y ellos me permitieron ver cómo se vive la fe en familia. Cómo a veces los hijos tenemos que ceder y cómo a veces los papás tienen que ser firmes y que no está mal. Eso yo tenía un conflicto en eso porque yo pensaba que era más inteligente si yo podía resistir a mi mamá y tener la razón, por ejemplo, o a mi papá, etcétera, o en el orfanato con los encargados. Pero pues no era así, ¿verdad? Finalmente, esas experiencias fueron moldeándome. Después ahorita el trabajo que he tenido, por ejemplo, en Construyendo con Carácter, que es una organización civil, trabajamos en varias actividades, tanto con gobierno, escuelas, etcétera, pero también tiene un núcleo fuerte en cuanto a la fe. Y el colaborar, el poder servir sin percibir, me ayudó a darle prioridad a las cosas. Ahorita yo me siento muy agradecido por tanta gente que ha invertido en mi vida que no sé decir en qué punto fue más que en otro. Sí he tenido algunas experiencias. Te platiqué en algún momento que el año pasado tuve una experiencia un poco fuerte que me ayudó a darme cuenta de que yo tenía mucho por compartir. A veces como que uno piensa, es que ¿qué puedo dar? No tengo gran cosa. Pero cuando empiezas a dar algo de tu tiempo, a compartir algo que le ayude a otros, te das cuenta que tienes demasiado en tus manos. Platicaba con una persona ayer, si me permites un minuto más, Claro. que la Biblia lo dice de una manera muy, muy interesante, que quien no da fruto, pues no tiene sentido su vida. Pero también no puedes dar fruto si estás lejos de Dios, ¿sabes? Porque Dios es el que te ayuda a que siempre estés pensando en otros. Porque un hombre así individualmente, yo me acuerdo que antes de tener interés en las cosas de Dios, pues yo era muy egoísta, era muy como que nada más yo, como que mis cosas, etcétera. Y recuerdo que no era feliz, eso no me hace feliz. Ahora que siempre estoy pensando en compartir cosas con los demás, me alegro mucho. Por ejemplo, te voy a decir algo así bien rápido. Estuve en un evento de energía solar porque uno de mis proveedores tuvo un evento, le llaman semana Baywa, ya le estoy haciendo publicidad, pero fíjate que llegan muchos fabricantes ahí al evento y nos trataron súper bien en Top Golf, que yo creo que tenemos ahí una invitación pendiente, si gustas, Claro, hay que ¿te animarías? Bueno, y nos trataron súper bien y los proveedores siempre traen regalitos y que te traen una gorra y unos lentes, no sé qué. Y yo me acuerdo que en la semana yo decía, me gustaría que me dieran uno más de ese porque quiero dárselo a esta persona. Me gustaría que me dieran uno más de ese porque me gustaría, o sea, como que todo lo que recibía, yo decía, lo quiero para este, para este, para este, para este. Y así lo he ido entregando. Y al final de la semana me sentí tan contento de que dije, cumplí con todos los que tenía que cumplir. Y aparte le das una alegría a alguien más. Entonces, así siento que es en la vida. O sea, como que sí trabajas, obtienes y todo, pero es para compartir nuevamente. Y eso creo que logras un mejor resultado. Y es que actualmente vemos una situación en donde efectivamente estamos pensando solamente en lo individual. Sí, es correcto. En mi problema, es el problema de mi familia y no importa que sea parte de una colonia, de una cuadra, entonces pues yo estoy en mi casa y aquí hacemos ruido y es mi problema, ¿sí? No importa como aquel vecino que anda a la 1 de la mañana taladrando, ¿verdad? Pues sí, es que estoy en mi casa, ¿verdad? Por eso, pero es la 1 de la mañana. De alguna manera, Eric, sí, toda esta experiencia que tú has tenido te ha permitido tener esa visión, sí, una visión más amplia, salir de ti. ¿Cómo marcó este viaje? ¿Cómo te marcó este cambio? Si tú hicieras ahora, a mí me gusta siempre, hablando de viajes y hablando de tiempos, siempre hago la pregunta del viaje en el tiempo, de pensar en el viaje en el tiempo. Tú con tus 35 años, no te voy a decir que casi 36 porque falta un buen, pero ya a mitad del tercer piso, ¿qué pasaría si hiciéramos un viaje en el tiempo hacia atrás? Y viajáramos poquito más de 20 años. Y entonces te encontraras con Eric de esos 13, 14 años, ese Eric que está viviendo ese momento crítico en donde tiene que tomar las riendas del asunto, pero al mismo tiempo que tiene que tomarlo está desorientado, está en un caos. ¿Qué le dirías en este momento a esa versión tuya? Fíjate que le diría dos cosas. Una, no tengas miedo. O sea, lánzate con todo. Lo que le vas a tirar, lánzate con todo. No pasa de que te estrelles ahí un poquito, te levantas, te limpias y otra vez le damos. Y otra, procura ser más entendido
cuando alguien te da instrucciones. Trata de no resistir a la autoridad. La Biblia dice que el que resiste a la autoridad resiste lo establecido por Dios y acarrea dificultad. Entonces creo que esa lección me hubiera servido mucho aprenderla hace unos 20 años. Me hubiera encantado que alguien me dijera, pero creo que no hubiera hecho caso quizá. Entonces bueno, aquí estamos, ya lo vamos entendiendo. Y si viajáramos hacia, ya que estamos en la máquina del tiempo, ya que estamos con Marty McFly volando en el tiempo, si viajáramos hacia adelante y te encontraras con Eric, pero en una versión también de unos 20 años, es decir, andarías por ahí casi alcanzando el 6º piso. ¿Qué te gustaría saber o cómo te gustaría encontrártelo? ¿Qué te gustaría encontrar en tu versión de los casi 60 años? Y por lo tanto, pues habría que trabajar para eso. Entonces, ¿qué te gustaría encontrar en tu vida? Me gustaría encontrar a Eric teniendo tiempo para servir, como lo hago hoy, con orfanatos, teniendo amigos, haciendo cosas divertidas, pero al mismo tiempo en lo que hagas cosas divertidas, haciendo cosas que sirvan a los que tienen necesidad. O sea, no ser feliz nada más con los felices, sino jalar a la felicidad a los que están un poco en tristeza. Creo que lo estoy haciendo ahorita y me encantaría en aquel momento hacerlo y también haciendo ejercicio y cosas así. No me gustaría ver un Eric así todo con bastón, pero bueno, ahí estamos tratando de echarle ganas en eso también. Oye, qué interesante tarea. Ser feliz no solamente con los felices. Correcto. Porque eso es muy fácil. Sí. Buscamos la fiesta, por así decirlo, en un término de personas alegres, pero también hay que voltear, y es una tarea que tenemos, voltear a ver al que necesita. Es correcto. Porque no hablamos solamente de la tristeza por la tristeza, sino de la necesidad en todos los aspectos. Sí. Eric, ¿cuál es tu estatus en el Facebook? Como dicen, ¿cuál es tu estatus? Eres soltero. Sí, soltero. A ver, platícanos de eso. Ok. ¿Cómo has vivido la soltería? Bueno, mira, ha sido abrupto. Ha sido abrupto porque, por un lado, pues están la naturaleza que uno tiene, ¿no? De querer tener una esposa, de tener novia, etc. Pero, por otro lado, ha habido una parte de fe que he tenido que ir ejercitando. Cuando la Biblia dice, o Dios dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces uno piensa como hombre que tiene, o bueno, tal vez en algún momento sí tenemos una debilidad por querer buscar el sexo opuesto, a veces de manera formal o a veces de maneras incorrectas, pero ha sido un aprendizaje donde he aprendido a ser feliz estando yo solo. De hecho, es algo que he concluido. O sea, uno está completo con Dios. O sea, la esposa no es algo que te falta, pero es algo que te complementa y se vuelve una sinergia, ¿sabes? O sea, puedes hacer las cosas solo y puedes estar solo, pero pero en familia puedes multiplicarte, digamos así. Entonces, ha sido muchos aprendizajes. También he aprendido a vencer el miedo que en algún momento tenía, como que o religiosidad quizá. Entonces, ha sido por muchas áreas. Ahorita yo últimamente sí he estado meditando y pensando la importancia que tiene para mí formar una familia. Y me da gusto que ahorita se ha vuelto para mí una prioridad en ese sentido. No es como que tener una relación por ser feliz. No es más bien estar preparado para hacer feliz a alguien más. Y de hecho, una de las motivaciones que me animan a formar una familia son 2 personas. Una es mi mamá, que sé que le encantaría tener más nietos porque solo tiene una. Y otra es mi sobrina, que es la única, o sea, no tiene primitos por el lado de nosotros. Entonces digo yo, bueno, a lo mejor sí me gustaría ya. O más bien digo, ¿para qué dejar pasar más tiempo? Entonces como que ya andamos como que en la búsqueda. Algunos amigos me dicen, oye, Eric, andas muy sharp, andas muy intenso de repente. Y yo, no. Es que es como quien está buscando un auto. O sea, ya sabes lo que quieres. Y entonces ya nomás cuando llegas a una agencia, pues preguntas el precio. ¿Se puede? ¿No se puede? Ok, muy bien, pues ya. Next, lo que sea. Ya no es una búsqueda por hacer la búsqueda. Exacto, ya es una búsqueda consciente. Ahora, sí ha sido gran parte de... Yo creo que mucha gente, y de hecho lo platico con algunos jóvenes que se acercan a platicar conmigo, el miedo de no encontrar a la persona correcta. O sea, el miedo de, sabes que nunca vas a encontrar a nadie, siempre te vas a quedar soltero, soltera. Y a veces ese miedo te hace apresurarte y escoger o bajar los estándares que tienes. Yo creo que es importante conocerse uno mismo, saber qué es lo que quieres en la vida,
trabajar sobre ello. Y como le decía a una amiga, ¿sabes qué? Te lo dije de hecho hace unos días. Me gustaría que no sueñes, no te la pases soñando, sino que más bien planifiques para vivir tu sueño. Y de hecho le dije, calcula cuánto te sale una boda. Por ejemplo. Empezando por ahí. Empezando por ahí, porque ella sí me decía, es que está saliendo con un chico platicando y me dice, es que le digo, oye, me da la impresión de que tienes miedo en cierto momento porque veo que algunas cosas no es del todo compatible con lo que yo te conozco. Y me dice, sí, es que sí tengo un poco de miedo de no casarme. Y le digo, ok, yo creo que puedes trabajarlo, creo que el muchacho puede ser bueno, o sea, trabájalo, pero no tengas miedo de que se pierda. O sea, no puedes sacrificar convicciones por alcanzar algo que tú crees que no vas a tener algo más. Y pues bueno, hay un chorro de cosas que pensar. Sí. Oye, y es que he escuchado mucho y digo, es algo de lo que estoy convencido. Sí. Ya ves que antes decían de la media naranja. Ah, sí. Pero luego dicen, no, es que tiene que ser la naranja completa Claro. para que entonces haya una suma Sí. y esa suma luego se convierta en una multiplicación. Correcto. Y de alguna manera lo que ha pasado es que nos quedamos con ese concepto de la media naranja, es decir, como solamente una parte de mí y una parte del otro. No, tienes que estar completo Es correcto. como persona en todos tus ámbitos para entonces poder buscar una persona completa en todos sus ámbitos y poder formar una relación que sea estable. Pero ahora vivimos una época en la que todo va deprisa y viene este temor de, oye, te tienes que casar, es que ya tienes tal edad y entonces te empiezan a apresurar Sí. y resulta que andas tomando decisiones Aceleradas. que entonces ya no te detienes como Alicia ni siquiera a preguntarle al gato qué camino debo tomar, simplemente te vas como el borras por el camino Como burros en mecate. por el camino más fácil, ¿no? Sí. Le diría, saldría el lobo a decirle a Caperucita qué camino tomar a su conveniencia y Claro. es muchas veces lo que pasa. Eric, tú sigues teniendo esta relación con tus hermanos, ¿cuál ha sido el valor Sí. de tu familia? Nos hablas de tu mamá, de tu papá. A pesar de estos momentos complicados, ¿cuál es el valor de la familia en tu vida? Oye, fíjate, mi familia está cañón, la verdad. O sea, mis respetos para mi familia. No es por nada, sin agraviar a nadie. Pero en todo, o sea, todos han salido sobresalientes. A mis padres le echan ganas. Yo creo francamente que las familias sí es el núcleo de la sociedad. Creo que en estos días, en esta temporada, en esta generación, es muy atacado los valores de la familia. Pero yo he visto cómo mi familia, a medida del tiempo, va restaurando cosas que en algún momento pues salieron mal, malas decisiones, malas consecuencias. Y poco a poco vamos trabajando todos, cada quien por su parte, madurando y tomando un lugar pues más maduro y más consciente de las relaciones. Entonces veo, por ejemplo, a mi hermana que se casó, que tiene a su niña, echándole un chorro de ganas en su trabajo, pensando en cómo sacar adelante ello. Veo a mi hermano que se graduó como maestro de la normal superior, que sacó su carro para trabajar en Uber, o sea, pujante. Veo a mi hermanita también echándole ganas, ayudando en la casa con mi mamá, yo con mi mamá. Y así, y yo también acá por mi lado, todos me dicen, oye, tú eres el millonario de la familia. Y yo, ay, como el empresario. Bueno, porque no lo comenté, pero parte de estar colaborando con esta asociación civil es que he estado viviendo en un lugar muy privilegiado, en una área muy privilegiada en San Pedro. Y entonces mis hermanos me echan carro a veces de que, oye, tú eres el millonario, tú nos vas a sacar de pobres. Y yo sé que, y yo, no, hay que echarle ganas todos. Y la verdad es de que, gracias a Dios, vamos caminando firme. Un pequeño aprendizaje que tuvo precisamente respecto a trabajo y a negocios. Yo no he sido empleado, sino que he tenido que emprender por diferentes situaciones. Y una lección importante ha sido para mí a no depender de crédito, o sea, no usar crédito. Y lo platico ahorita porque la Biblia lo dice, el que debe es esclavo del que presta. Y a veces las tarjetas de crédito, bueno, las sabes manejar y no tienes problema. No me refiero a ese tipo de crédito, pero cuando gastas más de lo que tienes, te pones una soga sobre ti mismo que te quita fuerza para hacer muchas cosas. Y bueno, eso fue muy importante a la hora de poder seguir haciendo mis proyectos, depender siempre de lo que tengo. Porque lo que tienes es algo que Dios ya te proveyó y que si lo usas con sabiduría lo puedes multiplicar. Y esa es una de las bendiciones que tenemos los seres humanos, que todo lo que Dios nos da lo podemos multiplicar para beneficio de los otros. Entonces, Oye, bueno. es cierto, porque luego andamos ahí queriendo tener de más. Sí.
y es solamente lo que necesitamos. Contentamiento. Lo básico. Contentamiento. Ya lo demás, bueno, si te vas a tomar un café, pues te puedes tomar un cafecito ahí con agua que pusiste a hervir en tu casa y ya luego es irte a tomar un café. Con buenos amigos, algún día. Claro exactamente. Sí. Y bueno, otra cosa que también estamos haciendo muy padre ahorita que lo mencionas de contentamiento es que cuando yo he tenido contentamiento he podido pensar en hacer cosas para los demás. Y ahorita una de las cosas que estamos haciendo que Dios me ha permitido es estar llevando grupos de jóvenes a este orfanato donde yo viví, la Gran Familia. Te voy a decir nada más porque creo que es importante que vamos a ir este mes de abril, a sábado 23, pero ya fuimos el mes pasado y ese día me tocó algo muy impresionante, porque uno piensa que cuando da es fácil, el servir y el dar tiene un precio y eso es lo que a veces no nos platican. O sea, tú sirves y das y te va a costar. Pero la gratificación que viene de ello, no porque te den las gracias, sino porque tú ves el resultado, es lo que te mueve a seguir haciendo más. Y cuando fuimos a la Gran Familia esta vez, yo hice algo que a mí me impresionó mucho cuando yo lo escuché. Yo le dije, porque teníamos un grupito de niños así súper lindos, chiquititos, medianos, grandes, hasta 9 años. Y entonces les dije, niños, ¿les gustó lo que trajimos? Sí, no sé qué. ¿Les gustaron? ¿Les cayó bien mis amigos? Sí, súper padre y todos. Oigan, ¿nos darían permiso, nos invitarían, nos recibirían en su casa una vez más? Y todos, sí, por favor, vengan. Y a mí se me salían las lágrimas. En ese momento sentí que iba a empezar a llorar en ese momento, porque yo me acordé que así lo hacían conmigo algunos jóvenes que iban al servicio social cuando yo vivía ahí, del Tecnológico, por ejemplo, de Monterrey. Y me impresionó mucho cuando yo lo escuché, porque dije, ¿cómo? O sea, tú estás viniendo a mi casa, o sea, yo soy huérfano. Y tú dices que gracias por recibirte en mi casa. O sea, era como dignificar al otro. Y entonces nos dio mucho gusto que eso pudimos hacer. Y cuando lo estábamos haciendo y vimos el resultado final, dijimos, wow. Yo personalmente dije, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que volver a hacer, aunque nadie aporte nada, casi que yo pago para volver a venir. Y la verdad fue mucha bendición. La verdad estuvimos muy contentos. Oye, pues felicidades por por este trabajo. Sí. Gracias también por compartir tu testimonio. Encantado. No solamente compartirlo aquí en Cuarto Piso, sino además por compartirlo constantemente con acciones, que eso es lo más importante. Te podemos encontrar en redes sociales y algo bien interesante es que tus redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, son igualitas. Sí. Eric Carmona, pero Eric es con K al final. Sí, R Carmona en medio. Eric R. Carmona, porque eres Eric Raúl. Raúl. Sí, Eric con K y luego la R, es Carmona. Así es. Así te encontramos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Es correcto. Sí. ¿Algún mensaje que nos quieras compartir ya para cerrar? Pues mira, estoy muy agradecido por la invitación. Me encanta tu canal y la verdad creo que tu contenido es muy valioso. Honestamente, mis respetos, Armando. Mi última aportación es lo que yo hago, bueno, muchas de las cosas, mi negocio principal, como lo he dicho, por ejemplo, en varios networking, sí, mucha gente se sorprende de que digo, mi negocio principal es compartir la palabra de Dios, compartir la Biblia, compartir la fe. Y como que todo el mundo así, pero también vendo paneles solares y no sé qué, todos, bueno, no nos iba a evangelizar. Pero yo creo honestamente que lo más valioso que uno puede tener es una relación con Dios. Y yo escribía saco un video cada semana que estamos leyendo el libro de Juan, y yo escribí hace unos días o hace unas semanas, decía, me encanta compartir esta fe que me ayuda en los momentos difíciles. O sea, cuando todo se ve oscuro, cuando puedes dejar caer la toalla y cuando puedes dejar caer mucho trabajo que has logrado, en esos momentos complicados, sea por una enfermedad, sea por una dificultad, por alguien que te hirió, que te lastimó, ahí la fe es donde tiene un valor súper importante, es lo que te respalda y te sostiene. Créeme que a lo largo de mi vida, yo creo que eso es lo que me ha permitido seguir caminando. Y otra cosa súper importante, siempre perdonar. De hecho, la Biblia dice, el que no perdona no puede ser perdonado. Entonces, no sé, yo creo que muchos problemas en nuestra vida se arreglan pudiendo perdonar. Aún a quien conscientemente, premeditadamente, nos puede estar ahí poniendo un tropiecito por ahí. Pero todo es para crecer, es para ser cada vez, como dice la Biblia, un más excelente peso de gloria. Y yo creo que así nos ve Dios. O sea, Él hace salir su sol sobre justos, injustos,
Nos llama a tener ese amor y compasión también. Oye, ya suena como que te estoy evangelizando aquí. No, pero es mi conclusión. Es también un espacio para compartir el testimonio, para compartir, como lo hemos dicho en diferentes episodios o en los resúmenes que yo he hecho de Cuarto Piso, siempre digo que el común denominador de las historias es el amor de Dios. Sí, cierto. Y eso lo compruebo en cada episodio. Cierto. Eric Carmona, muchísimas gracias. Es que hago el énfasis para que no se escuche. Es que cuando uno da cursos de locución, Eric Carmona, para que no se escuche que Eric Carmona. Eric Carmona. Así te encontramos en redes sociales. Eric R. de Raúl y luego Carmona. Y ahí encontramos todo esto que nos compartes y conocemos un poquito más de ti. Sí. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado en este episodio. Encantado, Armando. Gracias por la invitación y gracias a tu auditorio. Muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes, que son siempre los invitados que nos acompañan a platicar con cada uno de nuestros invitados aquí, conociendo historias, conociendo testimonios. Agradezco a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio desde Base 3 Estudio. Gracias por estar con nosotros. Soy Armando Cavazos y les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Cuarto Piso, donde cuentan las historias.